exposición como su moderadora y le cedo la palabra a nuestra compañera Andrea Gisela. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero recordarles que el chat pues va a estar abierto obviamente para que coloquen ahí sus preguntas y al final las vamos a estar respondiendo. Siguiente, por favor. Bueno, el papel de México en la escena internacional va a comenzar en el siglo XIX con la Guerra de Independencia. Esta guerra, pues como ya sabemos, va a tener como principales causas el nacionalismo, los problemas económicos de la corona española, la desigualdad social y, bueno, un punto muy importante, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, de las 13 colonias y aparte las invasiones a España que hubo durante 1808, que hicieron precisamente que la monarquía española pues dejara de un lado sus colonias. Por lo que, bueno, como podemos ver en la línea del tiempo, pues entre 1800 y 1810 van a ser la conspiración de Querétaro y pues posteriormente vamos a tener una serie de eventos que pues van a marcar un punto importante para esta guerra de independencia. Y bueno, pues en 1821 es cuando tenemos estos sucesos importantes, que es, se da el Plan de Iguala, y posteriormente el Tratado de Córdoba, en el que Juan O'Donoghue va a aceptar la independencia de México. Y bueno, finalmente lo que hace que México se proclame como nación independiente es la entrada triunfante del ejército trigarante. Entonces, va a ser a partir de aquí que México va a proceder a crear todas las estructuras formales de una nación soberana, como lo son el gobierno, reconocimiento internacional y distinción territorial, perdón, definición territorial. Sin embargo, estos esfuerzos se verían reflejados hasta 15 años después, en 1836, a través del Tratado de Santa María Calatrava, en la que España finalmente va a reconocer a México como nación libre, soberana e independiente, y que además la va a reconocer como capaz de organizarse, legislarse y gobernarse a sí misma, con lo que la nación de reciente creación va a adquirir hasta entonces mayor presencia internacional. Siguiente, por favor. Aunado a estos esfuerzos, pues también tenemos un elemento importante que va a ser la Constitución de México. Y bueno, por supuesto que en primer lugar tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, que va a tener puntos importantes que van a permitir que, bueno, más bien que van a dejar huella en la Constitución mexicana que tenemos actualmente. Y bueno, por supuesto que tenemos varias después, como la de 1814, la de 1824, etcétera, hasta llegar a la de 1917, que es como la que se va a mantener hasta la actualidad. Y en dicha constitución se van a dar como innovaciones revolucionarias que van a cambiar el ambiente del Estado liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que va a prevalecer de esta constitución hasta nuestros días es lo que se le atañe a la cuestión de derechos humanos, de justicia social, y en cuanto al ámbito político, se va a reforzar el poder ejecutivo, se va a suprimir la vicepresidencia, se va a establecer la no reelección, se va a dar mayor autonomía también al poder judicial, mayor soberanía a los estados, y además en esta constitución es en donde se va a establecer el nombre de Estados Unidos mexicanos. Y además esta constitución se va a considerar en su época como la primera constitución liberal social del mundo. Y bueno, a pesar de que no tuvo como tantas innovaciones en cuestión territorial. Entonces tenemos que desde entonces México pues va a seguir haciendo múltiples esfuerzos por destacar en la esfera internacional. Sin embargo, pues claro, se va a ver opacada por su vecino del norte, que es Estados Unidos, quien es el que va a tener un desarrollo acelerado y una mayor atención internacional, y pues esto va a permitir que, bueno, se va a dar lugar a que México y Estados Unidos pues tengan una relación de altibajos a lo largo de los años. Pero, por supuesto, eso nos los van a explicar más a profundidad mis compañeras.
La siguiente, por favor. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre las características socioculturales. Primero les voy a comenzar a hablar sobre las características generales. Estados Unidos mexicanos cuenta con 32 estados federativos, los cuales la Ciudad de México funge como la capital, donde esta cuenta con 119.938.473, de acuerdo con el INEGI 2015. Este es un censo que se realizó en ese año, donde puede destacar que la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son los estados con mayor cantidad de, de habitantes. Y de acuerdo con Pascuali, en el 2020 se tuvo una población de 127.090.000 habitantes. La siguiente, por favor. Esta población cuenta con una división o un porcentaje de mujeres mayor que el de hombres, ya que las mujeres cuentan con un 51.4% y el de hombres un 48.6%. La población económicamente activa es de 57.328.364, en el cual nos lleva a la siguiente parte, que es el personal ocupado, que es de 36.038.272, de los cuales estas personas se encuentran ejerciendo una labor remunerada o no para un establecimiento, lo cual eso nos lleva a un total de 6.373.169, donde el porcentaje es el 67% de establecimientos informales, lo cual en población de que trabajan en estos establecimientos es de un 33%. Como podrán observar en la gráfica de la izquierda, el porcentaje de la población ocupada del sector informal, a partir de marzo del 2020, tiene una equivalencia con el año 2018 de un 33%, lo cual esto nos dice que en el 2019 se tiene una mayor índice o una mayor tasa de porcentaje de ese sector informal, pero aún así nos falta saber realmente los datos finales sobre este 2020. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre las características culturales en la cual la población mexicana tiene dos principales instituciones, que es la familia y la iglesia, las cuales son las primeras dos grandes instituciones con la cual desde muy pequeños estos tienen un vínculo con ellas, las cuales, como ya les dije, son las más importantes, donde el 89.3% de la población mexicana dice ser católica o que profesa esta religión. La siguiente, por favor. También se encontró que los valores importantes es el respeto, la bondad, la humildad, la paciencia, la tolerancia, pero la patria y la religión son los principales ejes que la sociedad mexicana pues está fungiendo. También cuenta con sitios culturales en donde Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Cuenta con 27 bienes culturales, 6 bienes naturales y un bien mixto, el cual este bien mixto es una ciudad maya. La siguiente, por favor. Y todos son avalados por la UNESCO. En las tradiciones, como ya podemos saber, la mayor tradición que representa al Estado mexicano es el Día de Muertos. Este Día de Muertos es del 1 y 2 de noviembre. Es una de las fechas más importantes para los mexicanos. Otra cultura, otra tradición son los voladores de Papantla. Este es un grupo totonaco que ejecuta diversas danzas, que son danzas aéreas rítmicas de acuerdo a la canción o a la región en la que estén. La pirecua purepecha, esta es de Michoacán, es un conjunto de sonidos prehispánicos junto con los evangelizadores españoles, y también tienen raíces africanas. La danza de los parachinos es una celebración que es del 9 al 23 de enero. Se celebra en Chiapas. Además, también se puede saber que la gastronomía es uno de los mayores socios culturales en el que se encuentra México, debido a la gran cantidad de sabores, colores y todo lo que conlleva.
Además, también el mariachi es uno de los sonidos más peculiares y representativos de México, y esta se originó en Jalisco, y todas estas tradiciones son avaladas por la UNESCO, en el cual pueden entrar a su página y checarlo. La siguiente, por favor. Las características sociales. De acuerdo con Rogelio Díaz, existen 4 tipos de mexicanos. El mexicano afiliativo, que es el que se caracteriza por ser obediente, seguir a los órdenes de sus superiores, o en el caso de los niños, seguir las órdenes de sus padres, sus maestros y cualquier otra persona de autoridad. Su necesidad de autonomía es baja, son ordenados, limpios y buscan protección de las personas más poderosas. El mexicano autoafirmativo se opone a la obediencia hacia el padre, a los maestros, en el caso de los niños, y en el caso de los adultos se opone a la obediencia de sus superiores. Son dominantes y por lo regular se encuentran en la clase media y alta. El mexicano con control interno activo se caracteriza porque adapta las mejores características que tiene en su entorno, y eso lo hace una persona que sabe cómo equilibrar. Por lo regular estas se encuentran en la clase media alta. Son inteligentes, buenos, cumplidos, responsables, y ellos son los que prefieren estar en el mando que recibir órdenes. El mexicano con control externo pasivo es común en las familias mexicanas, pero esta se caracteriza por tener un carácter explosivo, tienden a ser peleoneros irritables e ir en contra de cualquier ideología en contra de ellos. Una de las características o una de estas partes es el machismo, y pues desgraciadamente ese es uno de los más resaltantes. Pero a ver, a ustedes público, quiero hacerles una pregunta a ustedes: ¿con cuál de estas esas 4 características se considera que son, que están en parte de ellas, que pues algunas características ustedes la tienen? ¿Alguien podría decirme? ¿O les digo yo por el nombre que salga? A ver, ¿puedes repetir tu pregunta? No te Sí. entendí. ¿Con cuál de estos 3 mexicanos, estos 3 tipos de mexicano ustedes se sienten identificados? O sea, ¿con alguna característica de las que dije o completamente en todo? Yo, Sí, adelante. pues yo me considero ser parte de los mexicanos afiliativos. Digo, no es que siempre sea súper obediente a las órdenes de mis papás o a las órdenes de mis maestros, pero no me considero ser como las otras 3 características. Entonces, me considero como la primera. Ok, muchas gracias por participar. La siguiente, por favor. También se encuentran estas características sociales, las tribus urbanas, las cuales son aquellas tribus en donde se sienten conectados con un grupo en específico, en el cual en este caso son los puquetos, los arquetos, los metaleros, los urbanos, los rastecas, y más contemporáneamente son los hipsters, en el cual pues como pueden ver cada uno está representado con una imagen que pues está además como darle las características. La siguiente, por favor. También se encuentran algunos grupos vulnerables, en el cual estos son de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en el cual se encuentran los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, los migrantes, personas con alguna enfermedad de transmisión sexual y los periodistas. La siguiente. Algunas problemáticas que se encuentran en México es la violencia de género, ya que el 66% de los casos registrados son de violencia, el 43.9% son de agresiones de su esposo o la pareja, y el mayor ciclo donde se encuentran estas violencias es en las áreas urbanas con un 69.3%,
Y también en este caso se lleva a los feminicidios, que aumentaron 3.6% a partir del 2018 al 2019. Otra de las problemáticas es la pobreza, el desempleo, la alfabetización y la discriminación, siendo la población indígena la que mayor se siente discriminada con un 75.6%, ya sea una vez o en toda su vida. La siguiente, por favor. De acuerdo con el INEGI, la tasa de la prevalencia es de 15.732 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra extraordinaria debido a que México tiene uno de estos problemas, igual que el narcotráfico. De acuerdo con el Coneval, aumentó del 2018 al 2019 un 1.56%, lo cual da que en lugar de ir disminuyendo estas problemáticas van aumentando. Gracias. La siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. La organización política del Estado. La toma de decisiones basada en alternativas es hacer política, y todo grupo dentro de la dinámica social tiene que tomar decisiones, lo que implica tener una estructura de poder, es decir, un sistema jerarquizado de estatus y roles. En nuestro caso, hablaremos de la política referida al Estado. Siguiente, por favor. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a México como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. El sistema de pesos y contrapesos, también conocido como división de poderes, se encuentra en el artículo 49 de la Constitución, el cual establece que el supremo poder de la Federación se divide en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El artículo 50 de la Constitución explica que el poder legislativo está constituido por congresos generales, mismo que se divide en dos cámaras, una de diputados, que es la Cámara Baja, y otra de senadores, la Cámara Alta. Respectivamente cuentan con 500 diputados y 128 senadores. ¿Cuál es su función? Pues bien, este órgano inconstitucional del Estado ostenta representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio Congreso que hace las veces de poder legislativo. El artículo 80 de la Constitución explica que el poder ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, conocido como el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero cuenta con 20 dependencias, 299 entidades de gobierno, 32 estados y sus municipios y 146 embajadas y consulados. La administración pública en el artículo 90 dicta que se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de la Secretaría de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presenta dos tipos de administración: la centralizada y la paraestatal. La centralizada se conforma por secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y órganos reguladores, coordinados en materia energética. La paraestatal por organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, más los fideicomisos. El Poder Judicial de la Federación, en el artículo 94, se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Existen 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 consejeros en el Consejo de la Judicatura Federal y 7 magistrados en el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es su función? Pues sabemos que las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia y son tratadas en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia. La conforman 11 jueces que reciben el nombre de ministros, duran 15 años en el puesto y son designados por el Senado de la República, a partir de un tema propuesto por el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte de Justicia trata solo casos muy complicados o casos en el que está implicado el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la Federación llamado Consejo de la Judicatura Federal. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que todos los partidos políticos registrados oficialmente en el INE, el presidente es Andrés Manuel López Obrador y el partido con más poder en la Cámara es Morena. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. El Plan Nacional de Desarrollo. Está compuesto por todos estos puntos en el ámbito de la política y gobierno y les voy a resumir de lo que tratan. En la parte de erradicar la corrupción, el dispendio y la probidad, en ese punto habla sobre la persecución a la corrupción, incluso el combate a la venta de, a la venta de huachicol, y planean mejorar los mecanismos de transparencia. En la parte de recuperar el Estado de Derecho, solo habla del Poder Ejecutivo no interviniendo en las decisiones de los otros dos poderes, el judicial y el legislativo, cosa que se hace un poco redundante porque ya está la Constitución y se supone que ya se aplica. El otro punto, separar el poder político del poder económico, trata de los conflictos de interés con los servidores públicos y cómo no van a ser tolerados. El punto del cambio de la paradigma de seguridad tiene 12 apartados. El primero es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. El segundo, garantizar empleo, educación, salud y bienestar. El tercero es el pleno respeto a los derechos humanos. El cuarto, la regeneración ética de las instituciones y la sociedad. El quinto, reformular el combate a las drogas. El sexto, emprender la construcción de la paz. El séptimo, la recuperación y dignificación de las cárceles. El octavo, articular la de seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El décimo, el noveno, representar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. El décimo, establecer la Guardia Nacional. El onceavo, coordinaciones estacionales, estatales y regionales van a recibir más atención. Y el doceavo, estrategias específicas. En la parte de la democracia participativa solamente habla sobre el discurso sobre el uso de los medios y despertar políticamente a la gente con los mismos. Fue más un resumen de cómo la gente se informaba más durante las campañas en las que participó Andrés Manuel López Obrador y no tenía puntos exclusivos como pasos de establecer mecanismos de transparencia o reformar alguna legislación. Simplemente era como un pequeño discurso de victoria. La parte de la revocación de mandato habla sobre un mecanismo para quitar al presidente. Esto se ha intentado antes. Se han intentado pasar algún tipo de mecanismo para quitarlos y por el momento está todavía en elaboración. La consulta popular es eso mismo, tratar que los gobernandos estén más envueltos en este mecanismo de participación, incluso si no tienen los conocimientos especializados para poder dar una opinión informada. Mandar simplemente hay que hacer caso a los gobernados, tener en cuenta quiere sentarse en hablar sobre mejorar el panorama. En la cuestión de libertad e igualdad, simplemente quieren impulsar comportamientos éticos más que la sanción. Siguiente, por favor. Política exterior, doctrinas y políticas a través de los años. La doctrina Carranza fue establecida por Venustiano Carranza el 1 de noviembre de 1918. Se fija el principio de la no intervención a partir de la invasión militar norteamericana a México como respuesta a los ataques de Pancho Villa a Columbus. La doctrina Estrada establece que en casos en los que se produce dentro de un Estado un cambio de gobierno a través de una ruptura del orden constitucional o por un golpe de Estado, el gobierno mexicano no emite un acto de reconocimiento, sino que se concreta mantener o romper, en su caso, las relaciones diplomáticas. La doctrina Díaz Ordaz. A partir del conflicto de Cuba y de la campaña de Estados Unidos para el aislamiento, se coloca delante de la doctrina Estrada, porque tuvo que tener un criterio en conflicto. Si continuar el reconocimiento diplomático independientemente del carácter u orientación del gobierno. La de Luisa Echeverría quería promover las causas del tercer mundo, un nuevo orden económico internacional y rompió las relaciones diplomáticas con Chile, ya que había condenado el gobierno de Pinochet, también implicando la aplicación de la doctrina Estrada. En cuanto a José López Portillo, rompió con el principio de la no intervención porque estaba apoyando al movimiento sandinista y la guerrilla salvadoreña con Nicaragua y El Salvador respectivamente y restableció las relaciones diplomáticas con España que se habían roto durante el régimen de Franco. Ahora, la diplomacia de Miguel de la Madrid quería reducir el activismo internacionalista que había transcurrido con los años anteriores y se quería centrar en la problemática latinoamericana y centrarse en la centroamericana.
Con Salinas de Gortari se enfocó en lo económico con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tuvo varios ingresos a diferentes organizaciones que fueron prácticamente los hilos conductores durante su mandato. Con Zedillo se enfocó en la resolución de la crisis de 1994 y buscó tratados de comercio con la Unión Europea. Con Vicente Fox tenía 4 puntos: la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, la defensa de la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo, el fortalecimiento del multilateralismo y la promoción de la paz en el mundo, además del impulso a la integración humana. En cuanto a Enrique Peña Nieto, tuvo un activismo diplomático, aunque con más pragmatismo. Quería tener énfasis subregionados como el Caribe, Centroamérica y el Pacífico latinoamericano, además de Azul, te renovar los queda un instrumentos de minuto comparación que para sí logró con hablar. el TEMEC. Sí, gracias, ya estoy finalizando. Y por último, la política actual exterior del Andrés Manuel López Obrador ha establecido repetidamente que la mejor política exterior es la interior, pese a expresar que está dispuesto a entablar amistades con los países vecinos y entablar cooperación. Los movimientos que podría realizar desde su cargo como presidente constitucional y que explícitamente están señalados en las obligaciones en la Carta Magna han sido escasos. Gracias. Buenos días. El siguiente tema va a ser producción. El anterior, por favor. Perdón. Sí, no hay problema. La siguiente tema va a ser las características económicas. La anterior, por favor. Muy bien. México se encuentra entre las 15 principales economías del mundo y es la segunda más grande lo que es dentro de América Latina. Para México, la principal característica económica es su crecimiento económico. Esto como es el objetivo 8 de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que es establecida por la ONU. Bueno, para la nación mexicana, un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Siguiente, por favor. Para cuestión de este apartado lo vamos a dividir en 3 partes, que es producción, consumo y el sector externo. Hay que tener en cuenta de que los siguientes datos son establecidos durante el 2020 y por consiguiente se tiene que tener en cuenta lo que fue la coyuntura del año pasado y que seguimos pasando, que fue lo de la pandemia sobre el coronavirus. En producción, las principales actividades económicas de la nación mexicana son las actividades primarias, que son la obtención de materias primas; secundarias, actividad industrial y manufacturera; y actividades terciarias, que son actividades relacionadas con los servicios no productores. Principalmente se toman en cuenta los que son las actividades terciarias, o sea, actividades de servicios. Para la medición de la producción del país se toman en cuenta 2 indicadores, que es el Producto Interno Bruto y el indicador global de la actividad económica. La producción es esta actividad económica que estimula el empleo, la exportación y el aumento de la productividad dentro de la nación, teniendo como resultado una cantidad de dinero que ha de circular en la actividad interna del país para ello obtener un equilibrio entre lo que es la producción y el dinero que se dispone. Siguiente, por favor. El primer indicador que vamos a hablar, siguiente, por favor. Anterior. El indicador que vamos a hablar va a ser Producto Interno Bruto, el cual durante el 2020 va a tener a precios corrientes los que son 16.927.083 pesos durante el tercer semestre. Hay que tener en cuenta, como ya dije, lo de la pandemia. Esto tuvo grandes afectaciones dentro de la economía mexicana. Cerró durante el tercer semestre con una caída del 8.6%. Hay que tener en cuenta que también que el año pasado, durante el 2019, hubo un crecimiento del 0.1%, o sea, se creó una recesión aún más profunda de lo que ya se esperaba. Vemos que aquí en la tabla, durante el segundo trimestre tuvo las caídas más bajas. Como anteriormente había dicho, México cuenta que su principal actividad son las actividades terciarias, o sea, los servicios. Sin embargo, en el año 2020 se vio que la actividad principal y que pudo mantener la economía mexicana fueron las actividades primarias. El siguiente indicador es el indicador global de la actividad económica. Según es un seguimiento mensual y real de la economía tomando como bases los datos trimestrales del PIB. Debido al decrecimiento que presenta la producción, en este se refleja un resultado anual de una caída del 5.3% en la evolución de la economía. Por componentes, el INEGI
Pues por componentes, estos cerraron con las actividades primarias un crecimiento del 6.9%. En las secundarias como en las terciarias hubo unas caídas. En el secundario es una caída del 3.3% y en el terciario una caída del 6.7%. Siguiente, por favor. El siguiente indicador que tuvo también una afectación durante este año 2020 en la economía mexicana fue el consumo. El consumo lo vamos a medir dentro de México, que son ventas al menudeo, consumo privado interno y las ventas santas. Las ventas santas son todas las tiendas de autoservicio y departamentales. Los dos principales indicadores que se tienen fueron las ventas de menudeo y consumo privado con una caída del 7.1% y 9%. ¿Qué significa esto? Bueno, para las ventas de moneda son todos los ingresos de suministro de bienes y servicios. Recordemos que durante esto hubo un cierre de actividades económicas, las cuales se ven reflejadas durante estos indicadores. En el consumo privado interno, también, al igual, se mide la evolución del gasto relacionado en los hogares y en bienes y servicios. ¿Qué son estos bienes y servicios? Son la compra de ropa, de comida, electrodomésticos, automóviles, y los cuales se ven divididos en dos partes: nacional, que hubo una pérdida del 8.6%, una caída del 8.7% y del importado del 1.8%. ¿Qué significa el importado? De que los mexicanos no consumieron bienes importados, lo cual vamos a tocar en el siguiente tema. Siguiente, por favor. El sector externo. A pesar de que en el consumo y en la producción hubo caídas, el sector externo se pudo mantener para la economía mexicana. Muy bien, según el INEGI, durante el 2020 las exportaciones tuvieron como resultado un aumento del 2.3% hasta el mes de noviembre, correspondientes a 38.320 millones de dólares, cifra que se integró por 37.700 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1.529 millones de dólares de petroleras. A partir de 2018 se tiene registrado que las principales bienes que México exporta son automóviles, partes de vehículos, computadoras, camiones de reparto y teléfonos, con sus principales socios económicos: Estados Unidos, Canadá, Alemania, China y Japón. Hay que recordar que el principal socio económico de México es Estados Unidos. Ahora, entonces, en el siguiente punto vamos a hablar sobre las importaciones. Aquí vamos a explicar más qué fue con esto de las ventas del consumo privado. Estas ventas se van a ver reflejadas en las importaciones, en el cual no tuvo un aumento como en años anteriores, Al cierre de actividades, que fue hasta noviembre de 2020, que se tienen los últimos datos, hubo una reducción anual del 3.9%, siendo un saldo de 35.288 millones de dólares. Estos bienes que recibe México son refinado de petróleo, piezas de vehículos, piezas de máquinas de oficina, automóviles y computadoras importados principalmente de Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Corea del Sur. Estas importaciones, lo que más hubo fue, durante el 2020 se concentró nada más en garantizar el abastecimiento principal para los mexicanos, el cual fueron los alimentos, medicinas, equipos sanitarios, bienes intermedios, equipos de telecomunicaciones y combustibles. Siguiente, por favor. Muy bien. Una de las principales características que encontramos dentro de la economía mexicana es de que sus principales divisas son de las remesas. México es el tercer país con más remesas que recibe en el mundo. Las dos principales son China y, como ya dije, representan las mayores divisas de la economía, y también tener un problema que depende mucho de ello. Muy bien. BBVA estimó, previó durante el 2020 que iba a haber un aumento de 8 puntos durante este año, equivalente a 39.500 millones de dólares. Sin embargo, este dato cambió y en lugar de reducir, se expandió. Hubo un crecimiento del 14.1% a finales, según los datos más actuales, que son octubre del 2020, correspondiente a 3.598.3 millones de dólares. Muy bien.
Por esta gran dependencia que se tiene de la economía mexicana en las remesas, se debe de regular, pero no se regula. En 2002 tenemos el partido político, el PRD, dio una iniciativa, una ley para regular el envío de remesas del extranjero a la República Mexicana. Dentro de sus objetivos de esta ley hay dos principales, el cual es regular y vigilar las instituciones que sirven de modo de conducto para el envío de moneda nacional o moneda extranjera, y crear un patrón nacional de las empresas que realicen el envío de remesas. A pesar de que esto no está regulado tal cual ante el gobierno, sí hay instituciones como el BVA que tienen los datos más actuales, y por parte del gobierno, que es el Banxico, también regulan estos datos sobre las remesas que llegan. Y siento. Bueno, por mi parte es todo. Bueno, yo quiero hablar sobre las alianzas internacionales. Las alianzas estratégicas son un hecho que ha aumentado en los últimos años gracias a la globalización, y estas fueron un elemento esencial para crear y mantener ventajas competitivas entre naciones y organizaciones. Pues las alianzas estratégicas se presentan como un tipo de intercambio relacional caracterizado por la formalización en acuerdos cooperativos a largo plazo, donde existe un cierto flujo de recursos y capacidades desde los participantes pues a la alianza para la consecución de objetivos estratégicos comunes e individuales. Los tratados son las más antiguas instituciones del derecho internacional y se remontan a antes de, pues, en la era mesopotámica y en Egipto. Los tratados son una de las fuentes del derecho más importantes. Se señala en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y existen ciertos criterios para clasificarlos, que son el número de partes, que pueden ser bilaterales o multilaterales, y el procedimiento de celebración, que puede ser tanto tratados formales, tratados de forma simplificada o sin formalidades, y tratados mixtos. El siguiente criterio es el contenido de las normas, que son los tratados ley y los tratados contrato. También características de las partes pueden ser tratados entre estados y organizaciones internacionales, o tratados entre las organizaciones. El siguiente es la posibilidad de ampliar el número de partes, que pueden ser tratados cerrados o tratados abiertos. Bueno, México cuenta con una cadena de tratados de libre comercio con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países, y 9 acuerdos de alcance que son limitados, que estos son los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Y en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es ALADI. Uno de los tratados más importantes de México es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Canadá. Este tiene como objetivo el generar una zona de libre comercio, estableciendo pues reglas claras y que sean permanentes para el intercambio comercial. Esto a México le permite generar nuevos y mejores empleos, y también producir la demanda para que se hagan sustentables estos negocios. Y bueno, este tratado ha creado un mercado para más de 470 millones de personas, con una actividad que es superior a los 946 millones de dólares. Y bueno, a México le permite generar nuevos y mejores empleos para producir la demanda para que se hagan sustentables los negocios. El siguiente acuerdo es el de complementación económica, que es el número 54, que es celebrado entre los Estados Unidos mexicanos y los estados partes del Mercosur, que es la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental de Uruguay y pues México. Y el objetivo de esta
de este acuerdo es tiene como objeto principal el, el dar continuidad del proceso de integración latinoamericano y establecerse a largo plazo de forma gradual y progresiva y un mercado común, para lo cual se instituyó la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la ALADI. Y bueno, como otros objetivos, se supone que se crea el área de libre comercio, se eliminan los gravámenes, las restricciones y los obstáculos que no permitan o que afecten el comercio recíproco entre estas naciones, con fin de lograr la expansión y la diversificación de los intercambios comerciales. También se establece un marco jurídico que permite ofrecer seguridad, transparencia a los agentes económicos pues, de todas las partes. Y también se establece un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas y promover la complementación y cooperación económica. El siguiente tratado es el Tratado de Libre Comercio, el G3, que es con Venezuela y Colombia. Y bueno, este tratado ha contribuido a fortalecer lazos comerciales entre México y América del Sur. A México le ha consolidado este tratado le ha ayudado a consolidar su posición en el mercado comercial internacional. Y bueno, con este acuerdo se quedaron libres los aranceles de todos los productos, con excepción de productos de los sectores textil, petroquímico y agrícola. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, que bueno, este fue el primer tratado de comercio entre México y un país centroamericano. Con este acuerdo se eliminaron todos los aranceles para las exportaciones mexicanas no agrícolas entre México y Costa Rica. Y además de que se establecieron normas que aseguraban el trato nacional a los bienes y servicios de ambos países, y se fijaron mecanismos para que fuera efectiva la eliminación de barreras no arancelarias. El siguiente es el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea. De libre comercio, que es los países son Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Pues en este acuerdo negociado sobre la base del TLQM, que su entrada en vigor ha convertido a México en el único país latinoamericano que cuenta con acuerdos de libre comercio con las principales economías del mundo. El siguiente es el acuerdo del fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, y este comercio bilateral entre México y Japón ha crecido 26% para alcanzar hasta los 18.200 millones de dólares en el año 2007. Y bueno, el último es la relación bilateral entre México y Australia, que estos dos países establecieron relaciones diplomáticas el 14 de marzo del 1966, y esta relación se caracteriza por ser muy cordial y muy formal, y cuenta con mecanismos de diálogo político a más alto nivel, y pues su última reunión fue en el 2019. Y bueno, los fondos de cooperación es un organismo sin fines de lucro, donde se reúnen distintos ayuntamientos y otras instituciones que pueden ser tanto públicas como privadas, con objetos establecidos, como lo son el construir el desarrollo de los países que no son potencias o que no son desarrollados, mediante la constitución y la gestión de un fondo económico, para que sean capaces por sí mismos de establecer una cooperación descentralizada y que promueva un cierto desarrollo sostenible. También administran y gestionan los fondos económicos liberados a fondo para proyectos de ayuda, y pueden ser una voz ética colectiva
que denuncie cualquier situación que atente de manera grave contra los derechos humanos. Y bueno, eso es todo y les doy la palabra a mi compañera. Bueno, ya por último, vamos a hacer mención de unas pequeñas características resaltantes de México en el mundo. La primera fue, bueno, que México fue anfitrión de los Juegos Olímpicos en 1968. Esto es importante porque fueron los primeros que fueron organizados por un país en vía de desarrollo, una nación hispanohablante, y también los primeros realizados en Latinoamérica. El segundo es que dentro del grupo de los 17 países megadiversos, México se ubica en el lugar número 5. Esto es gracias a que México alberga un 12% de la biodiversidad, gracias a su posición geográfica. La que sigue, por favor. También México cuenta con 3 premios Nobel. El primero es por Alfonso García Robles. Él ganó el Premio Nobel de la Paz en 1982 por impulsar la firma del Tratado de Tlatelolco en 1968 referente a la proliferación nuclear. El segundo es de Octavio Paz en 1990, que fue el Premio Nobel de Literatura, y el tercero en 1995 por Mario Molina, que fue el ganador del Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción del adelgazamiento de la capa de ozono. También el 17 de junio de 1985 se realiza el lanzamiento del Morelos 1, que es el primer satélite de telecomunicaciones lanzado por México. La que sigue. El derecho al voto para la mujer es reconocido oficialmente el 12 de febrero de 1947, pero fue hasta el 3 de julio de 1955 que por primera vez hicieron valer su voto en las elecciones federales. El día 18 de junio del 2020, México es elegido para formar parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por 5ª vez. Sabemos que ha sido miembro en otras 4 ocasiones, en 1946, en 1980, en el 2002 y en el 2009. La que sigue, por favor. También algunas características un poco negativas es que México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de la obesidad en la población adulta y el 4º en la población infantil. Ante la actual crisis del COVID-19, México ocupa el 3er lugar de letalidad, está por debajo de Reino Unido e Italia y tiene un 11.9% de contagios. Y desde mayo del 2020 tiene un 11% de letalidad. La que sigue. Y ya para finalizar, también México, como se ha mencionado durante la exposición, cuenta con la 8ª tasa de feminicidios más alta del continente al registrar 1.5 muertes violentas por cada 100.000 mujeres. Y esto también va de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Y México ocupa el segundo lugar en los aires más contaminados del mundo, alcanzando una categoría peligrosa según el ranking hecho por el World Air Quality, basándose en el índice de calidad del aire, y la ciudad más contaminada de México sería la Ciudad de México. Gracias. Bueno, en nuestras conclusiones, como pueden ver, está como la respuesta a alguna de sus preguntas, probablemente de manera muy resumida. Entonces, bueno, con base en los datos de nuestra investigación, la perspectiva que se tiene en México es que la población mantenga un aumento anual alrededor del 1.5%, donde el sector femenino siga siendo el mayor porcentualmente, ya que se estima que este llegue a finales del sexenio de un 55 a un 60% y que el trabajo informal además aumente en un 30% más que la cifra actual. Bueno, a pesar de que México se considera un país en vías de desarrollo, pues destaca en notables categorías de la sociedad internacional, lo que ha llevado a que México cree distintas alianzas y asociaciones con otras naciones para obtener reconocimiento por parte del orden mundial, con la finalidad de crear lazos y relaciones notables y con propuestas seguras y vigentes. En cuanto a la coyuntura internacional actual, pues México, como en el resto del mundo, tuvo un descenso en la economía,
por lo que el país claramente pues no tendrá un crecimiento destacable y pues se prevé que pueda incrementar entre un 0 y 1% durante el resto del sexenio de Andrés Manuel. Y bueno, otra característica de México también es que a pesar de que cuenta con un gran potencial gracias a la diversidad que posee, pues no se ha podido beneficiar de esta diversidad ya que no cuenta con los recursos necesarios para lograrlo. Y como último punto importante es que durante el resto del sexenio, pues dudamos que se implementen políticas que faciliten la creación de tecnologías que permitan mantener un desarrollo sustentable, ya que las políticas que se han implementado hasta el momento, pues limitan las áreas de investigación y desarrollo debido al cese de programas que ha habido como consecuencia de la redirección de fondos en un intento por repartir dinero sin preocuparse por obtener dicho dinero de vuelta en forma de crecimiento económico interno. Inevitablemente pues afecta de manera gradual y directa a los ingresos de la población, lo cual también puede llevar a un incremento en la delincuencia y pues la violencia dentro del país. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, compañeros, vamos a seguir con la ronda de preguntas, en la cual, lo siento, Martínez nos dice, después de la aparición del virus COVID-19, sabemos que la economía va a tener una recesión, tal vez no enorme, pero la va a tener. En su opinión, ¿cuánto creen que México se va a tardar en recuperarse económicamente? Sí, como ya se había comentado también durante la exposición, esta caída que se tuvo dentro del PIB, que fue principalmente que se mide el crecimiento económico, tuvo un 8.6%. Tenemos varios analistas que creen que incluso esta caída hubo una recesión aún más profunda de la economía de México. También hay que tener en cuenta que México no se ha recuperado de todo de la crisis económica que hubo durante el 2008. En cuánto tiempo, no sabría decirte un tiempo específico, pero en mi opinión creo que durante el sexenio, como no va a haber un crecimiento lo suficientemente alto como se espera, que han dicho que hasta del 3%, ¿no? Como se dicen en las conclusiones, entre un 0 a un 1% es lo que nosotros estimamos como un crecimiento económico el resto del sexenio, por lo menos en cuánto tiempo.